Esta semana se produjeron varias reuniones de diversos sectores de la vida económica, política y social del país con el presidente de la República, Danilo Medina. Y en esas reuniones trataron varias propuestas para la reapertura gradual del país. El presidente recibió al Consejo de la Empresa Privada, recibió a los industriales, recibió a las iglesias, la católica y la evangélica, recibió a las centrales sindicales, es decir, se reunió con diversos sectores que están pidiendo una apertura gradual del país, ¿verdad? Decíamos en el programa pasado que hay mucha gente que no resiste la presión económica, hay mucha gente que está planteando la necesidad de la reapertura porque siente la necesidad de que sus empresas comiencen a producir, pero tenemos otra realidad y es que el país no ha logrado aplanar la curva de la pandemia del nuevo coronavirus. Y entonces, independientemente de esas presiones, el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que el país no retroceda en materia de las políticas que se están aplicando para enfrentar la pandemia. Como ha ocurrido lógicamente con otros países como Alemania y otros países de Europa que abrieron sus puertas, volvieron a la economía, a reabrir la economía de manera gradual y sufrieron una segunda ola del coronavirus y se vieron la necesidad de cerrar de nuevo. Entonces, el gobierno está evaluando esas posibilidades, viendo a qué nivel está el combate de la pandemia en República Dominicana y ha planteado que no hay condiciones todavía, aunque el presidente le pidió a esos sectores que le den una semana más para analizar la situación, ver los movimientos que vaya dando, que se vayan dando en función de los avances contra la pandemia para entonces darle una respuesta. Evidentemente que el gobierno está trabajando, que los diversos sectores del área económica están trabajando en una fórmula, en un sistema que permita reabrir cuando las condiciones lo permitan, pero lógicamente no ha podido complacer a esos sectores que se han reunido con el gobernante porque la pandemia sigue su avance. Esta semana, por ejemplo, nosotros nos acercamos ya a los 12,000 casos y nos estamos acercando también a los 500 fallecidos. Y yo estoy seguro que las autoridades están siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS, la CEPAL, el Banco Mundial, y para que ustedes tengan una idea de los resultados de las evaluaciones que hacen esos organismos, decía la señora de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena, que no podemos apresurarnos en una reapertura económica porque hay que hacerlo en un momento seguro. Y la República Dominicana no está en un momento seguro todavía. La señora de la OPS, la señora Alma Morales, decía: vimos el sábado 506 casos, se refería a la semana pasada. El domingo 486 casos. Decía ella, mientras estemos viendo ese registro de casos masivos, es imposible reabrir. Porque vamos a tener que volver a cerrar y será peor. El sacrificio será doble para la población y para los sectores económicos del país. Entonces, viendo esas recomendaciones de la CEPAL, de la OMS y las recomendaciones que hace el ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, evidentemente que no estamos en condiciones
de la reapertura. Pero lógicamente que, al parecer, el gobierno se va a tomar estas 2 semanas y quizás al final de la próxima semana puedan estar ya evaluando la posibilidad de la reapertura. Pero todo va a depender de las inclusiones que se están haciendo últimamente. Todo va a depender de cómo los números vayan reflejando la realidad, ¿verdad? Hasta que no se tenga el planeamiento de la curva, no se recomienda la reapertura. Entonces, hay que esperar. Yo creo que hay que hacer un sacrificio mayor. Hay que seguir los consejos de la OMS, del Ministerio de Salud Pública. Porque si usted reabre una empresa y tiene que cerrarla, o reabre el país y tiene que cerrarlo, 1 o 2 semanas después, con cantidades mayores de contagios, entonces peor, porque quizás no tenga la capacidad de respuesta que ha tenido en este momento, ¿verdad? Porque al reabrir, mucha gente se va a confiar y eso puede traer una ola de contagio mayor. Cuando se decida la reapertura, porque tomándole un poco la palabra al presidente, cuando le dijo a las iglesias, al empresariado, que le den 1 semana para darle una respuesta, es decir, eso indica que está evaluada la propuesta que le hicieron. Entonces, hay que saber tomar esa decisión, porque de ahí va a depender básicamente el que podamos volver con seguridad. Cuando se dé esa reapertura, hay que hacerlo con un protocolo y con el compromiso no solo del gobierno ni del empresariado, sino de toda la sociedad, de que se va a seguir un protocolo, de que se va a ser estricto en el manejo de la higiene, del uso de mascarilla, guantes, mantener la distancia entre una persona y otra, ¿verdad? Que en los comercios se va a seguir un protocolo diferente, porque no es solo reabrir las empresas. Los empresarios también tienen que garantizar que dentro de las empresas se va a manejar de manera diferente a como se manejaba antes de la pandemia, porque es que la realidad es diferente. La realidad ha cambiado. Ha cambiado, señores. También esta semana, a propósito de la pandemia, el presidente sometió al Congreso la ampliación del estado de emergencia. Como era de esperarse, el Senado aprobó los 25 días que pidió el presidente de la República, pero en la Cámara Baja se da una realidad diferente. Hay un dominio absoluto del partido de gobierno en la Cámara Alta, no así en la Cámara Baja, y allí la oposición ha presentado en las 3 ocasiones que se han reunido para conocer lo del estado de emergencia, ha presentado una visión totalmente diferente a la que se ha presentado en el Senado, ¿verdad? O la que se ha presentado acorde con la línea del gobierno. Y es que la oposición siempre ha entendido que se necesita de menos tiempo, ¿verdad?, de estado de emergencia. Y lógicamente uno sabe que detrás de eso hay todo un manejo político y hay un cuidado de la oposición para no darle todas las ventajas posibles, no abrirle toda la cancha al gobierno, porque estamos en una campaña electoral. Entonces se está en ese juego. Pero en ese juego político, en medio de esta pandemia, el partido de gobierno, el PLD y el propio gobierno le están sacando ventaja a la oposición, porque por la forma en que se ha dado el proceso de aprobación del permiso que da el Congreso para el estado de emergencia, el gobierno, el partido de gobierno está presentando a una oposición menos segura que el partido de gobierno. Digo menos segura porque de un principio, cuando el presidente solicitó 15 días, el Senado le dijo no, 25 días, porque por la experiencia que se tiene, 15 no será suficiente. Entonces le aprobaron 25 días,
Hubo un escarceo de la oposición, que no, que era mucho tiempo. Finalmente lo aprobaron en la Cámara Baja, porque sabían que se necesitaban más de 15 días. Ya se tenía la experiencia de países como España, Inglaterra, Francia, Italia, que estaban luchando contra la pandemia, tenían casi 2 meses cerrados. Entonces, teniendo esa experiencia, dijeron, bueno, se van a necesitar más de 15 días, y la aprobaron 25. Cuando vino la primera prórroga, el presidente pidió 25. El Senado lo aprobó, la oposición lo rechazó en el Senado, pero se impuso en la Cámara Alta. Entonces, cuando va al Senado, a la Cámara Baja, los diputados, en una alianza de los diputados del PRM, los diputados de la Fuerza del Pueblo y los reformistas, entonces impusieron 17 días. Pero sabían que no era suficiente. Luego vino la otra prórroga, el presidente pidió 25 más y ocurrió exactamente lo mismo. Aprobaron 25 en la Cámara Alta, 17 en la Cámara Baja. Pero oigan, con dos prórrogas, se demostró que se necesitaban más de los 25 días que pedía el presidente de la República. Con ese rejuego, yo no sé si la oposición se está dando cuenta que el partido de gobierno lo está presentando como un sector que no está pensando en que lo más importante en este momento es garantizar la seguridad de la gente. Hay todo un rejuego político de campaña que está entrampando a la oposición. Y esta semana ocurrió exactamente lo mismo. Pidió 25, aprobó el Congreso y luego en la Cámara de Diputados en realidad fue totalmente diferente. Quizá en esta ocasión se justifique más, porque ya, según las estadísticas, estamos en un punto, aunque se están contando muchos casos, pero los niveles de letalidad han bajado bastante, hay unos mayores niveles de recuperación y gracias a las autoridades parecen que tienen muy claro dónde atacar. Por eso, y quizás esto sea muy importante para preparar el terreno de la reapertura ya con las condiciones dadas, por eso esta semana el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, la Policía, el COE y otros organismos, con el auxilio de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, decide la intervención del Distrito Nacional y 4 provincias. El criterio de selección de esa provincia, según Salud Pública, es porque se está dando ahí los mayores niveles de contagio. Aunque yo tengo unas diferencias con Monte Plata, porque están incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo, La Romana, San Cristóbal y Monte Plata. Pero cuando usted coge Monte Plata tiene los últimos días que no presenta nuevos casos de contagio. Ahora, sí hay una elevada tasa de mortalidad porque se han producido 26 casos y ya hay como 6 o 7 muertes en Monte Plata. Es decir, que quizás la revisión sea otra. No sé si tomaron en cuenta que es una provincia muy cercana al Gran Santo Domingo, pero no tiene los niveles de contagio que presenta el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana. Entonces, pero están atacando esas provincias donde evidencian un avance rápido de los niveles de contagio y dejan fuera a Santiago y la provincia de Duarte porque ya ahí tienen un protocolo que le ha permitido entonces llevarla a ciertos niveles de control. Entonces, ojalá que esta intervención que se está dando desde el jueves pasado y que va a continuar, se intervino jueves, viernes, sábado y que va a continuar también esta semana, ojalá que eso entonces permita lograr niveles de control que lleve los niveles de curva de la enfermedad hacia la baja para que entonces en una semana, 8 o 10 días, el gobierno se pueda sentar con sectores económicos y sociales, analizar la reapertura, pero esa reapertura debe darse con un protocolo que nos permita reinsertarnos a los niveles productivos con todas las garantías y la responsabilidad ciudadana para no
exponer el país a una segunda ola del nuevo coronavirus. Vamos a la pausa y retornamos en unos segundos.